Este año, los astros se alinearon para traernos 3 hermosos fenómenos en el mes de octubre. El primero, y que está sucediendo el día de estreno de este video, es el temido por muchos Viernes 13. Día de mala suerte en el cual cosas atroces suelen suceder. El segundo, tan solo un día después, un evento que pasa cada 300 años y que suele traer consigo tanto cosas positivas como negativas. Un eclipse solar que podrás ver en todo México. Y por último, pero no menos importante, este mismo video. Tranquilo, no te espantes, y mejor presta atención, ya que hoy, bajo la luz de la luna, te hablaré sobre las supersticiones. ¿Cuáles son las más famosas? ¿Y qué es lo que opina la ciencia sobre ellas? Prepara un delicioso café y disfruta de este video. Una superstición es una creencia contraria a la razón, que atribuye una explicación mágica a la generación de fenómenos, procesos y sus relaciones sin ninguna prueba o evidencia científica, especialmente si se relacionan con la mala o buena fortuna. Aunque se trata siempre de creencias sin ningún tipo de prueba científica, el concepto no siempre engloba todo lo que no es científico. Algunas definiciones del término excluyen, por ejemplo, a las creencias de la fe religiosa, las cuales no son científicamente probables, pero, según esta delimitación del concepto, tampoco constituyen supersticiones. La denominación se aplica también en sentido peyorativo a formas de creencias, prácticas y rituales religiosos que no corresponden a las opiniones y convicciones propias. En el sentido coloquial general, se utiliza de manera equivalente a los conceptos de irracional o no científico. En los contextos culturales en que dominan las religiones abrámicas, el término supersticioso se utiliza entre simpatizantes para significar una creencia de formación teológica, pero también como demérito de las creencias populares o de orientación ocultista. Por otra parte, los críticos de la religión utilizan el concepto en su connotación negativa para englobar a todas las concepciones de fe y a las religiones. Debido a que el concepto se define desde distintas cosmovisiones y sistemas de creencias, los contenidos estarán determinados por la posición científica o religiosa de quien los presente. La superstición y la ciencia. Las supersticiones no fundamentadas o asentadas de manera no común en el ser humano pueden estar basadas en tradiciones populares, normalmente relacionadas con el pensamiento mágico. Las personas supersticiosas piensan que ciertas acciones, voluntarias o no, tales como rezos, ensalmos, conjuros, hechizos, maldiciones u otros rituales, influyen de manera trascendental en su vida o la defienden del mal. También se consideran supersticiones
aquellas disciplinas que la comunidad científica llama pseudociencias, tales como la adivinación, la astrología, la cartomancia, la alquimia, el curanderismo, el espiritismo, el tarot, etc. Lo que distingue a las supersticiones de las ciencias o el conocimiento racional es el establecimiento de relaciones causales entre acontecimientos y fuerzas supranormales, tales como el destino, el poder invisible de los astros, el poder invisible de los ritos mágicos o el poder invisible de los espíritus, entre otras cosas más. Esta manera de proceder a un resultado es contraria a la razón científica y al método científico, que analiza las relaciones desde las causas inmediatas e intentan descubrir las leyes naturales que rigen fenómenos, mecanismos o procesos, o en caso de no encontrar relaciones causa-efecto, explican los fenómenos a través de correlaciones, es decir, a través de la frecuencia en la que dos eventos se presentan simultáneamente. Algunas de las pseudociencias dieron paso al nacimiento de ciencias gracias al pensamiento moderno en la ciencia, como es el caso de la alquimia, que dio paso a la química. En el pensamiento mágico y la magia se considera posible producir resultados que a la razón resultan contrarios a las leyes naturales conocidas, valiéndose de ciertos rituales en los que intervienen entes considerados en dicha creencia. En psicología, el término se asocia en sentido estricto a conducta supersticiosa, concepto derivado que utilizó por primera vez Skinner en 1948 en el contexto de su descripción del paradigma del condicionamiento operante. Se refiere al fenómeno de que las conductas que son reforzadas de manera causal se desarrollan tal como si existiera una relación real entre el reforzador y la emisión de la conducta. En experimentos con palomas, observó que cualquier conducta emitida de manera completamente causal por las aves justo antes de recibir alimento, por ejemplo, caminar en círculos, levantar o agachar la cabeza o extender las alas, resultaba reforzada por la recepción temporalmente cercana de alimentos. Y las aves se comportaban repetidamente de este modo, como si creyesen que a través de esa conducta pudieran producir la obtención de alimentos. Skinner veía aquí una clara analogía con la conducta supersticiosa de los seres humanos. Esta idea de Skinner fue criticada posteriormente, señalando su falla de consistencia interna con el cuerpo teórico del condicionamiento. Otros experimentos posteriores lograron demostrar que muchos de esos tipos de conducta que Skinner había atribuido al reforzamiento supersticioso ocurrían no antes, sino después de recibir el alimento, lo que llevó a Michael Mahoney a realizar el siguiente comentario. Con frecuencia, nuestra conducta como experimentadores parece ser más supersticiosa que la de los objetos de experimentación. En un sentido más amplio, la superstición sería para la psicología el resultado de una manera prejuiciosa de procesar información. Un prejuicio cognitivo es una distorsión cognitiva en el modo en que los humanos perciben la realidad. Algunos de estos procesos han sido verificados empíricamente en el campo de la psicología. Otros se consideran simplemente como categorías generales de prejuicios. Aunque en la historia de la humanidad
se aprecia un proceso general de decaimiento de las supersticiones. Este proceso no es lineal, como lo demuestra el auge actual de la quiromancia y los exorcismos en Italia y Europa. Para el individuo supersticioso, la superstición puede cumplir un papel estabilizador para la psiquis por medio de los mecanismos de defensa. En este contexto, los actos antropaicos, como decir Jesús tras un estornudo para rechazar la mala suerte, tocar madera, cruzar los dedos o santiguarse, pueden ser percibidos con una funcionalidad curativa. Otro aspecto importante estudiado por la psicología clínica y que se relaciona con las supersticiones es el estudio del llamado pensamiento mágico, como estilo de pensamiento característico de ciertas patologías psíquicas, tales como el trastorno obsesivo-compulsivo y la esquizofrenia, entre otros. La psicología social, por su parte, ha abordado el estudio de la religión como sistema de creencias, estudiando su equivalencia o relación con la superstición. La superstición y su historia. La etimología del término superstición corresponde al verbo latino superestare, que significa permanecer sobre, que para los romanos tenía el sentido figurado de ser testigo o sobrevivir. De acuerdo con Cicerón y después Isidoro de Sevilla, la idea de trascender y perpetuarse a través de la realización constante de rituales subyacía en el uso de esta palabra, y más concretamente al deseo de no ver morir a la propia descendencia. Por otra parte, en la antigua Roma, los adivinos eran calificados frecuentemente como superstitiosus, lo que de por sí no habría constituido una valoración necesariamente peyorativa, pero a veces sí se dio un sentido desfavorable a la palabra y las acciones que designaba, entendidas como una manifestación exagerada y por tanto superflua y desordenada de religiosidad. Esta idea resulta más comprensible si se considera que la religión, significaba precisamente lo contrario para los romanos. Según el mismo Cicerón, religio viene de relegare, reagrupar u ordenar. Por lo mismo, dentro de la preocupación romana de realizar el culto dentro de normas rígidas, una exageración como hacer sacrificios todos los días podía llegar a ser entendido como un defecto. Para los romanos, el supersticioso podía llegar a ser o bien un tartufo o una persona afectadamente religiosa. Las supersticiones romanas estaban gran parte relacionadas con el mundo de la naturaleza. Los romanos leían presagios o desastres en el croar de los cuervos y encontraban protección contra el mal de ojo entre las hojas del acebo. Junto a esta consulta de los augurios iba una fe en las propiedades mágicas, generalmente medicinales, de plantas y animales. Algunas de estas supersticiones y lo que representan son las siguientes. Ver una lechuza. Se creía que esta ave presagiaba desastres. Horacio afirmaba que las brujas usaban sus plumas en pociones. El ciclamen. Los romanos creían que los hombres que estaban perdiendo el pelo podían evitarlo oliendo partes de esta planta.
campanas. Se suponía que el tañer de campana, junto a la mujer que estaba dando a luz, aliviaba los dolores del parto. Abejas. Se creía que estos insectos sagrados eran mensajeros de los propios dioses, y que su presencia traía buena suerte. La peonia. Esta flor, así llamada según Peón, dios de las curaciones, era considerada de propiedades curativas mágicas. El águila. El águila era un ave sagrada de las legiones romanas. Se decía que esta ave rapaz, de vuelo rápido, producía rayos y truenos. Actualmente, existen cientos de supersticiones que la gente sigue creyendo. Muchas muy antiguas y otras muy recientes. Existen supersticiones que traen la mala suerte, así como aquellas que se cree que atraen por lo contrario la abundancia y la buena suerte a sus practicantes. A continuación te nombraré algunas de las más famosas. Supersticiones que generan desgracia. Cruzarse con un gato negro. Pasar debajo de una escalera apoyada contra una pared. La escalera con las superficies del suelo y la pared forman un triángulo, representación de la Trinidad. Por lo tanto, cruzarla era atentar contra dicho dogma. O también representa una puerta de entrada al mundo de los espíritus. Se dice que al romper un espejo, se tiene 7 años de mala suerte. Derramar la sal. La sal en la antigüedad representaba riqueza. Al parecer, este mito tiene su origen, de hecho, una vez que Roma conquista y arrasa con la ciudad de Cartago. Los soldados romanos virtieron sal sobre los restos de la ciudad para que ninguna planta volviera a crecer en ella, o en que en la antigüedad era común dar paga con la sal. De ahí surge la palabra salario, lo cual, al derramar este producto, era considerado un desperdicio hacia el dinero y por ende suponía la futura falta del mismo. Limpiar la mesa con papel y no con un paño de tela traerá pérdidas económicas porque representa un desprecio al papel moneda. Rezar con las piernas cruzadas. Eso significa que no lo haces con fe y el maligno podrá tocarte. Casarse o embarcarse un martes 13. En los países anglófonos se refieren al viernes 13 también. Abrir un paraguas bajo techo o dentro de la casa. Poseer un solo vaso de una colección en la que se han ido rompiendo todos los demás. Y por último, uno de los más famosos es que el novio vea a la novia vestida de tal antes de la ceremonia. Se dice que ese matrimonio va a fracasar. Sé que faltaron docenas de supersticiones por mencionar, pero son tantas que harían este video muy largo y aburrido. Así que mejor comenta cuál de todos ellos crees que es más que una superstición. Empezaré yo. Se dice que todo aquel que vea este video sin dejar su like ni suscribirse, recibirá una maldición que le atraerá mala suerte durante 10 años. Que la buena fortuna llegue a tu casa esta noche, bajo la luz de la luna.